Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia desde la ciudad de Chinameca. Les saluda el pastor Juan José Zelaya para poder compartir con ustedes la bendición de la palabra de Dios. Para ello vamos a orar, vamos a tocar un tema bien interesante esta tarde, un versículo muy difícil de interpretar, pero lo vamos a tocar, hermanos. Vamos a orar. Padre celestial, en esta preciosa tarde, gracias le damos por la oportunidad que usted nos concede de dar inicio a nuestra clase virtual y de que ya los estudiantes están listos para recibir la bendición suya. Pido, Señor, que esta tarde nos ilumine, nos dé el entendimiento, la comprensión para entender su santa palabra. Gracias por esta oportunidad, Señor, y por cada una de las vidas que en esta tarde están conectadas, y también por aquellos que van a quizás a ver el video en YouTube. Te pido que los bendigas, Señor, y que esto sea de mucha bendición. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido esta tarde. Amén y amén. Muy bien, vamos a ver un cuadro visual de la salvación. Eso vamos a ver. Y vamos a leer Primera de Pedro 3:21. Así que voy a pedir al hermano Cayetano que por favor me lea el versículo 21, que es el único versículo que vamos a tocar en esta preciosa tarde. Algo que se trabó. No le despacio. ¿Puede, hermano Cayetano, leernos el versículo 21 de Primera de Pedro, capítulo 3? Bien, Sí, hermano, permite. vale. 3:21. Sí, 21. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Gracias, hermano. Muchas gracias. Ese es el versículo que vamos a tocar esta tarde. Al comenzar este estudio, me gustaría, hermanos, hacer unos comentarios. Yo sé que algunos hermanos que estudian con nosotros son nuevos en nuestra enseñanza. Y hay otros que tienen más tiempo de estar estudiando con nosotros y ya tienen un fundamento bíblico para entender estas cosas. Lo que enseñé en la clase, en las clases anteriores, en las últimas lecciones, no fueron cosas fundamentales, eran asuntos de secundaria, digamos así, no de kinder. Entonces, si alguien es un nuevo en esta clase que tiene poco tiempo de estar estudiando y está luchando, es porque a lo mejor le falta entendimiento de algunas otras cosas. Quiero que tomen en cuenta, hermanos, que la muerte nunca quiere decir no existir o dejar de existir. Siempre la palabra muerte significa separación. Y la mayoría del tiempo se refiere a una separación relacional. Un ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios,
Él les había dicho que el día que comieran del fruto del árbol del bien y del mal, morirían. Pregunta, ¿ellos murieron físicamente ese día que comieron? Respuesta, no. Lo que a ellos les pasó fue que murieron espiritualmente. ¿Y qué significa esto? Bueno, muerte espiritual es un término relacional porque su comunión con Dios fue rota a causa del pecado. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, fíjense bien, y nuestros pecados fueron derramados sobre él, él no llegó a ser ni se hizo pecador, pero murió espiritualmente en el sentido de que su comunión con su Padre fue rota. Esa es la muerte espiritual. Después él gritó, consumado es, y entregó su espíritu. Esto que la Biblia dice, entregó su espíritu, esto se llama muerte física. Hay algunos maestros falsos en los Estados Unidos y en el mundo, como por ejemplo, voy a decir nombres, Kenny Copeland, Kenny Hagin, Benny Hinn y otros, que enseñan, fíjense bien lo que les voy a decir, que durante estos 3 días, cuando el cuerpo de Cristo estuvo en la tumba, y dicen ellos que Jesús fue al Hades, al lugar de tormento, y por 3 días, dicen ellos, Satanás y sus demonios lo golpearon haciendo sufrir a Jesucristo, y que al tercer día él resucitó de entre los muertos. Pero, hermano, esto no es verdad. ¿Cómo lo sabemos? ¿Saben cómo lo sabemos? Porque en la cruz Jesús dijo, consumado es. Y Dios dice que Él pagó por todos nuestros pecados. Entonces, no fue necesario que Jesús sufriera más por Satanás. Esto es bien chistoso, hermano. Pensar que los demonios golpearon al Señor y que Él estaba tratando de defenderse de los golpes. Ahora déjenme decirles algo más que les puede ayudar. Después que Dios creó los ángeles, Satanás pecó. Y con él, oiga bien, una tercera parte de ángeles, esa tercera parte llegó a ser ángeles malignos, ángeles caídos. Ahora, el deseo de Satanás de obstaculizar que Jesús viniera, algo como esto ocurrió. Quiero que lo entiendan, porque ya lo hablamos en la clase pasada. Satanás estaba hablando un día con sus demonios diciéndoles, yo tengo una estrategia nueva y necesito algunos voluntarios que vayan y cometan un pecado especial. Ustedes van a ir y van a tomar la forma de un ser humano para tener sexo con mujeres y contaminar la raza humana para que Jesucristo no nazca como hombre. Porque a partir de este día, los hombres van a ser una combinación de ángeles y seres humanos. Y hubo muchos ángeles voluntarios. Estos son aquellos de Génesis capítulo 6. Los demás demonios continuaron ayudando a Satanás en la tierra. Pero al grupo de ángeles de Génesis 6, Dios los puso en el Tártaro. Así lo explicamos en las clases pasadas. El resto de demonios un día van a ir al Gehenna o al lago de fuego. Pero los demonios que actualmente están en el Tártarus, oiga bien, también van a ir al Gehenna o al lago de fuego. Y a este grupo de Génesis 6 que Jesús fue y predicó una proclamación de victoria. Nosotros lo vimos en la clase anterior. Yo creo, hermanos, que el versículo 9
perdón, 19 es difícil de interpretar. Y el 20. Pero el 21, el que vamos a ver hoy, aún es más difícil. Y yo digo, Pedro, ¿por qué nos hiciste eso? Nosotros no sabemos, si usted se pone, yo le preguntara esta tarde a algunos de ustedes, ¿cómo me interpretaría ese versículo? ¿Ya? No lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Entonces, vamos a analizar el versículo 21. Muy bien. Vamos a comenzar. Hemos visto el bosquejo del libro. Número 1, santificación, capítulo 1, del 1 al 12. Número 2, el tema de la santificación, capítulo 1, 13 al 2, 10. Ya tocamos este tema. Número 3, la sumisión, capítulo 2, 11 al 3, 7. Ya tocamos este tema. Y estamos en el tema del servicio, capítulo 3, 8 al 5, 7. Y el último, la constancia, capítulo 5, del 8 al 14. Muy bien. Número 1, una razón alentadora para sufrir por hacer el bien. El sufrimiento de Cristo por nosotros y su triunfo. Aquí, hermanos, podemos ver en el capítulo 3, 18 al 22, podemos ver, hermanos, que en ahí está el 21, en medio de estos pasajes. ¿Vea? Entonces, hemos visto el carácter de los sufrimientos de Cristo. Fíjense bien, hermano. Voy a tratar de poner un láser aquí para indicarle. ¿Vea? El carácter de los sufrimientos de Cristo. 3:18. Ya lo vimos. 2. Las consecuencias de los sufrimientos de Cristo. Capítulo 3, 19 al 22. Bien, ahí está el 21 en medio de este pasaje. Bien. Letra A. En el pasado hubo una proclamación victoriosa de Jesucristo a los espíritus en prisión. Capítulo 3, 19 y 20. Y ahora vamos a ver en el punto B que hay un cuadro visual presente de salvación por medio de Jesucristo. Miren, hermanos, tratando de estudiar, fíjense bien lo que voy a decir, tratando de estudiar el versículo 21, surgen algunas preguntas. Quiero que hermano Saúl me vuelva a leer el pasaje. Ya lo leyó Cayetano, hoy quiero que el hermano Saúl lo vuelva a leer. Porque, hermanos, ahí está la primera palabra en el versículo 21. Vale, léalo, hermano, por favor. Sí, amén. Amén. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Bien. Quiero decirles que muchas iglesias usan este versículo y predican un evangelio falso. Por ejemplo, la Pentecostal Unida, la iglesia de la fe en Cristo Jesús. Este versículo lo usan los católicos también. ¿Vea? Usan los que predican un evangelio falso. Este versículo 21 lo usan muchos predicadores. El evangelio sacramental. Esta es la enseñanza de la Iglesia Católica Romana. También es la enseñanza de la Iglesia Luterana y muchas iglesias protestantes. Ellos que enseñan que durante el bautismo en agua uno llega a ser hijo de Dios. Y yo pregunto, ¿esto es verdad? No, hermano. No. Los católicos creen en el bautismo infantil. También la iglesia de Cristo, ¿qué dice? Oh, no, el bautismo de niños no está en la Biblia. Eso es para adultos. Pero siempre enseñan que el bautismo es necesario
para la salvación. ¿Y saben cuál es uno de los versículos que enseñan para enfatizar esto? Primera de Pedro 3:21. Porque dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Ve que ahí dice? Vaya, pero hermanos, ahí está el problema de muchos que no interpretan bien. Recordemos que cuando estudiemos un versículo en las escrituras, debemos aplicar las 4 Cs de la interpretación. ¿Vea? ¿Cuáles son? Vamos a ver. Las 4 C del estudio bíblico. Contexto. Esas son las 4 C, miren. Contenido. Compare. Concluya. Bien. Primero veamos el contexto y luego el contenido para terminar comparando escritura con escritura. Porque si llegamos a una interpretación que es contraria a las escrituras, vamos a tener problemas. Entonces, hermanos, vamos a examinar el contexto de este pasaje. Muy bien. ¿Cuál es el principio básico de interpretación bíblica que hay que recordar? Mire, dice aquí, cuando la Biblia se entiende correctamente, nunca se contradice. Cada vez que estudiamos la palabra de Dios y parece que se contradice, el problema no está en la Biblia, sino en una falta de entendimiento. Hay algo que no entendemos. Y esta es la razón por la que necesitamos ver el contexto, el contenido, comparar escritura con escritura para llegar a la conclusión correcta. Bien, examinemos el contexto de este versículo. Hay un contexto general, veámoslo. ¿Cuál es el contexto general de 1 Pedro? La gloria de sufrir por tu Salvador. Ese es el contexto general del versículo. Muy bien. Pero hay un contexto específico que está en el capítulo 3 del 13 al 22. Y ahí está el pasaje que estamos nosotros tocando. Sufrir por causa de Cristo haciendo la voluntad de Dios. De esto tratan los versículos anteriores al versículo 21. Este es el contexto específico. Ahora vamos a hacer exégesis de este versículo específico. Vamos a destacar varias palabras. Vamos a leer, hermano Saúl, de nuevo el versículo 21. Sí, hermano. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Bien, muy gracias, hermano Saúl. Interpretemos el contenido de este versículo. Si ustedes ven, quiero que ahí en sus Biblias, por favor, subrayen la palabra ahora. Lo ven en el versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora. ¿Ven la palabra ahora? Sí, hermano. Vaya. ¿Qué indica también ahora en español? Se refiere al versículo 20 y está afirmando igual que el arca. Aquí vemos que Pedro está haciendo una comparación entre el arca del versículo 20 y el bautismo del versículo 21. Quiero que vean el versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Bien, subrayen la palabra arca. ¿Vea? Entonces, ¿qué está haciendo Pedro?
Pedro está haciendo una comparación entre el arca del versículo 20 y el bautismo del versículo 21. En la misma manera que el arca de Noé, a través del agua, era un tipo de la salvación en el pasado, ahora vemos otro tipo de la salvación en el presente, ya, que es el bautismo. Ahorita no hemos dicho qué tipo de bautismo es, ya lo vamos a decir. Muy bien. ¿Qué significa antitipo? Es una figura o símbolo correspondiente. La palabra en el griego es antitupón. La palabra antitupón es una palabra, la palabra anti significa en lugar de, y tupón significa un tipo o símbolo. En otras palabras, tal como el arca era un tipo de la salvación, de la misma manera el bautismo es un tipo de la salvación. Oiga bien, esta palabra antitupón se encuentra en Hebreos 9:24. Anoten ese versículo, que en español significa figura. Notemos que el tabernáculo y después el templo son figuras o antitupón del verdadero templo en el cielo. En otras palabras, los lugares terrenales que son santos fueron figura de lo verdadero en el cielo. Pero tomemos en cuenta de que son solamente figuras. Oiga bien, figuras. Muy bien. Pregunta, ¿a qué se refiere la palabra bautismo? Bien, tenemos que analizar cuáles son nuestras opciones. Vamos a ver el diagrama. Vamos a ver. Esa palabra bautismo, significa tres cosas. Poner dentro de, identificar con, sumergir en. Usted se acuerda que en la clase de distinciones bíblicas, por eso es bien importante estudiar esta materia, aprendimos que hay 7 bautismos diferentes en la Biblia. 4 de ellos son secos. No vemos ningún tipo de agua asociada con ellos. Y 3 de ellos son con agua o mojados. Pero mejor veamos nuestra Biblia. Veamos. Vamos a ver primero el bautismo de Moisés. ¿Lo ven ahí ustedes? Vaya, veamos el bautismo. Veamos dónde está en la escritura ese bautismo. Vamos a leer 1 Corintios 10 del 1 al 4. Por favor, me va a ayudar, hermano Saúl. 1 Corintios 10 del 1 al 4. Amén. Capítulo 10, hermano, del 1 al 4, me dice, ¿verdad? Sí, De sí, sí, 1 sí. Corintios. Sí. Dice de la siguiente manera, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Muy bien, muy bien. Vaya, vean el bautismo de Moisés. Pablo está hablando de Moisés y está hablando de los israelitas durante el éxodo de Egipto. ¿Y qué palabra vemos en el versículo 2 de 1 Corintios 10, 2? Dice que todos en Moisés fueron, vemos ahí la palabra bautizados. Pensemos bien en esto por un momento, hermanos. Cuando Dios abrió el mar rojo y Moisés y los hijos de Israel caminaron a través de él, pregunto, ¿se mojaron?
Pregunto, hermano. ¿Se mojaron? Sí, hermano, se enojaron ellos. Bueno, Benjamín No. dice Benjamín que No. se mojaron. No, hermano. No, Vaya. Es Les voy a que decir si, una. si Dios abrió el mar, pasaron en seco, hermano. Sí, así dice la Biblia. Entonces, no se mojaron. Entonces, ¿por qué es que Pablo usa la palabra bautizados? Porque la palabra bautismo en sí misma es una palabra seca o representa algo seco, no mojado en este contexto. ¿Me entienden? O sea que es el contexto del pasaje el que determina si es algo mojado o es algo seco. Entonces, la mayoría de la gente, cuando ve la palabra bautismo, solo se le viene a la mente un lago, un río, un bautisterio, pero no piensan que muchas veces en la Biblia la palabra bautismo no significa que sea mojado. Entonces, ¿por qué Pablo utiliza la palabra bautismo, hermano? Porque la palabra significa identificación con. En el Éxodo, cuando Moisés caminó en la tierra seca, los hijos de Israel lo siguieron. Ellos se identificaron con Moisés y nunca se mojaron. De hecho, ¿quiénes fueron los que se mojaron ese día? Fueron los egipcios, hermano. Ellos realmente se bautizaron en agua. ¿No es cierto? Los hijos de Israel estuvieron totalmente secos. Entonces en la Biblia vemos que el bautismo de Moisés era seco. Bien, bien. Veamos el siguiente. ¿Cómo se llama el siguiente bautismo en la Biblia? Se llama el bautismo de la copa. ¿Ya? ¿A dónde está? Vamos a ver, hermano. Vamos a leer Lucas 12:50. Vamos a leer. Y Mateo 20:22. Por favor, hermano Saúl y Cayetano, Mateo 20:22. Usted lee Lucas 12:50 y Cayetano, Mateo 20:22. Amén. Bueno, vamos a buscar Lucas. Mateo 20:22. Léalo. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Bien. Ahora Lucas, hermano. Sí. Ahorita, hermano, Lucas 12:50 dice Lucas 12:50, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Muy bien. Entonces, ¿de qué trata el bautismo de la copa? Jesús estaba hablando de la copa del sufrimiento, que él sería bautizado con la copa del sufrimiento. ¿Y qué significa esto? Que en la cruz, él tomó los pecados del mundo y los bebió. Y figurativamente él fue identificado con los pecados del mundo. ¿Oyeron? Él se identificó con los pecados del mundo. Entonces, este es el bautismo de la copa. ¿Me entienden? Ahí está. Miren, el tema Cristo, la esfera del sufrimiento y los resultados. Cristo identificado con los pecados de la humanidad. Muy bien. Siguiente, bautismo del Espíritu Santo. Este ustedes lo conocen, hermano. ¿Cuándo ocurre el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, este fue profetizado, pero también se cumplió en Hechos capítulo 2. ¿Vea? Este ocurre, bueno, algunas personas creen que el bautismo del Espíritu es posterior a la salvación, después que salva a la persona. Pero nosotros hemos visto que el bautismo en el Espíritu es en el momento de ser salvo. Vámonos tenemos varios pasajes ahí, pero vamos a leer 1 Corintios 12:13. Por favor, hermano Cayetano, 1 Corintios 12:13. No los voy a leer todos los versículos, pero voy a leer por lo menos este. 12:13. 12:13. Sí. Dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, o sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bien.
Entonces, por un solo espíritu fuimos, ¿cuántas personas bautizadas? Todas, dice ahí. En el cuerpo. Fuimos colocados en el cuerpo de Cristo. Bien, por un solo espíritu. Qué bueno, hermano. Entonces, ese es el bautismo del Espíritu Santo. Todos los creyentes de la era de la iglesia, ¿vea? La esfera, el cuerpo de Cristo. Entonces, los creyentes identificados con Cristo es como su cuerpo. Muy bien. Siguiente, bautismo de fuego. Eso está en Mateo 3:11. ¿Alguien que lo lea, por favor? Mateo, lo vamos a leer, Mateo 3:11. Este se refiere al día venir. Sí, Mateo 3:11. Sí, yo se lo leo. Sí. Este Dice bautismo. Mateo, Ajá. amén. Mateo 3:11 dice, hermano Yonis, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Muy bien. Entonces, hay un bautismo en agua, hay bautismo del Espíritu Santo y hay un bautismo de fuego. Se refiere al día venidero cuando Dios identificará con fuego a los que no quisieron creer en Cristo. Todos estos bautismos que acabo de mencionar, hermanos, estos 4 son secos. ¿Ya? Ahora veamos los 3 bautismos en agua. Veamos los 3 bautismos en agua. Aquí están en otra parte. Hermano Johnny, antes de pasar, no sé, en esa parte que también usted nos explicó, que pues sí, a veces hay iglesias donde hablan sobre que también hay que recibir el bautismo de fuego, pero ese ya es de juicio, ¿verdad? El Ese es bautismo de fuego sí, es que mire, para los que no creyeron. usted sabe que en la gramática dice Espíritu Santo es una cosa y la palabra y Sí. ya indica que es otra cosa. Ajá, porque esa es otra de las situaciones que se han dado en las iglesias, ¿verdad? Que Sí, han han confundido, malinterpretado. pero ahí fuego, el contexto de fuego es de juicio, ¿verdad? De juicio, correcto, es de juicio. ¿Ya? Amén. Amén. Bien, ahora vienen los otros 3 bautismos. Estos sí están identificados, estos son en agua. Veamos cuáles son. El quinto se llama el bautismo de Juan el Bautista. ¿Vea? Es el bautismo que él hacía con sus discípulos para identificarse con el arrepentimiento y el mensaje del reino mesiánico. ¿Me entienden? Así era este bautismo de Juan el Bautista. ¿Vea? Si ustedes ven, este mensaje que Juan predicaba, hablaba del reino, hermanos, hablaba del Mesías que iba a venir a reinar, ¿verdad? Es el bautismo que él hacía con sus discípulos para identificarse con el arrepentimiento y el mensaje del reino mesiánico. ¿Ya? Vaya, entonces ahí está el bautismo de Juan. Usted ahí están los versículos. Si quieren, tómenle en foto los que no lo tienen. El siguiente se llama el bautismo de Jesús. Es un bautismo único y especial. Jesús se identifica con el remanente arrepentido de Israel como una manifestación nacional del Mesías Rey a Israel y la coronación divina de ese rey. ¿Me entiende? Y el último es el bautismo de los creyentes, que es el que nosotros practicamos. Este bautismo es una proclamación, aquí está, pública de la salvación e identificación con Cristo y otros creyentes. Ahora, fíjense lo que les voy a decir. En 1 Pedro 3:21 vemos la palabra bautismo. ¿Alguien quisiera comentar a qué bautismo se está refiriendo Pedro? ¿Cuál tipo de bautismo es la mejor interpretación del tipo de la salvación hoy en día? ¿Alguien quiere comentar? Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es la opción que mejor encaja?
Vea, esta es la pregunta. ¿Cuál es de los 7 bautismos la que Pedro nos quiere dar a entender ahí? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Bien. ¿Cuál es la mejor opción? Aquí está, mi hermano. El bautismo en agua. Muy bien. Pregunta. ¿Cómo está sustentado esto? Por el contenido de estos versículos. Bueno, eso no está, aquí no está, no hay respuesta, pero quiero decirles algo. ¿Cómo está sustentado esto? Por el contenido de estos versículos. Porque el bautismo en agua, oigan bien lo que voy a decir, eso pueden anotar ustedes ahí, es el antitipo o símbolo de la salvación, tal como el arca de Noé. Vuelvo a repetir. ¿Cómo está sustentado esto por el contenido de estos versículos? Porque el bautismo en agua es el antitipo o símbolo de la salvación, tal como el arca de Noé. Mire qué lindo. Debemos recordar, hermanos, que el bautismo que vemos en el versículo 21 es un antitipo. Es figura como el arca de Noé, que era un tipo de la salvación. El bautismo en agua es también un tipo de la salvación. ¿Oyeron? Necesitamos recordar una cosa, que los tipos no pueden salvar. Oigan bien, el bautismo no puede salvar espiritualmente a una persona. El arca de Noé no podía salvar espiritualmente a una persona, era físicamente. Pero, hermanos, solamente Jesucristo puede salvar. Déjenme ilustrarlo en el Antiguo Testamento. Hubo animales que fueron sacrificados. Todos ellos eran tipo del sacrificio de Cristo. La gente fue salva cuando sacrificaron un animal en el Antiguo Testamento. No. ¿Por qué no? Porque los tipos no pueden salvar. Solo Jesucristo puede salvar. El arca es un tipo de la salvación. Pero, pregunta, ¿fue posible ser salvo espiritualmente cuando entraron en el arca? No, hermanos. Espiritualmente no pudieron ser salvos. Pero ellos subieron al arca, como ya habían creído en las promesas de Dios, en la misma manera, una persona es salva, hermano, por medio del bautismo en agua. No, porque los tipos, vuelvo a repetir, no pueden salvar. Solo Jesucristo salva. Y al igual que el arca, el bautismo es solo para las personas que ya son salvas. Pregunta. Bueno, aquí está en griego, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí. ¿Qué simboliza el bautismo en agua? ¿Ya? Una buena pregunta. Simboliza la identificación del creyente con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. El bautismo en agua es una de las 2 ordenanzas en la edad de la iglesia para creyentes. Una de las ordenanzas es la ordenanza del bautismo en agua. Otra ordenanza es la ordenanza de la cena del Señor. Y otras iglesias practican el lavatorio de los pies. La iglesia de Dios lo hace. La primera ordenanza es el bautismo en agua y la cena del Señor. ¿Cuántas veces somos bautizados, hermanos, en agua? ¿Cuántas veces? Bueno, hermano, una vez. Pero ¿cuántas veces practicamos la cena del Señor? ¿Cuántas veces la celebramos? Muchas veces. ¿Por qué es que hay esta diferencia entre el bautismo y la cena? Porque el bautismo en agua es una ilustración de lo que ocurrió en la salvación.
La cena del Señor es una ilustración de la comunión que tenemos con Dios como resultado de la salvación. Y está una ilustración de la comunión que tenemos con Dios. Y esta comunión puede ocurrir una y otra vez y otra vez. La cena, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el bautismo en agua proclama, hermano? Proclama que tú eres salvo, que creemos en que Jesucristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y al tercer día resucitó. Y como resultado de la salvación, nosotros somos identificados con Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección. ¿Cuál bautismo nos pone en Jesucristo y nos identifica con su muerte, sepultura y resurrección en una manera verdadera? Es el bautismo en el Espíritu Santo. Y sabemos que esto ocurre en el momento de la salvación. El bautismo en agua es solamente una ilustración de esto. Entonces, cuando alguien está siendo bautizado en agua, ya debe de ser salvo. Y está dando testimonio público, está proclamando: yo creo en Jesucristo que murió por mis pecados y resucitó. He sido identificado con él y ahora me quiero identificar con él públicamente y proclamar que yo soy cristiano con este bautismo en agua. Vuelvo a repetir, ¿pueden salvarnos los tipos? No. Ahora, vemos en el versículo 21 que la palabra es antitipo, un tipo, tal como el arca. Y vemos que el bautismo en agua es una ilustración buena de lo que ocurrió en el día que fuimos salvos. Pero ¿qué pasa cuando alguien está siendo bautizado? Está proclamando que él es cristiano y es puesto en agua y levantado del agua. Ahora, si usted fue bautizado hoy, ¿quién haría el trabajo? ¿Usted o el pastor? Es el pastor. Usted no puede hacer nada. Tal como en la salvación. Cristo hizo todo el trabajo y nosotros solo lo recibimos. ¿Qué tendría que hacer usted si fuera bautizado hoy? Solo descansar en el pastor para sumergirlo y levantarlo del agua. ¿No es esto lo mismo que ocurre en nuestra salvación? Solo debemos descansar, depender en Jesucristo para ser salvos. El bautismo en agua es una ilustración muy buena de la salvación. ¿Cuántos de ustedes fueron bautizados antes de ser salvos? Bueno, yo no sé si a usted lo bautizaron en la iglesia católica, cuando era bebé. Y lo único que ese bautismo por mí es que me mojó, nada más. ¿Ya? No debería sorprendernos que los bebés lloren cuando los bautizan, porque los mojaron. Ahora bien, a veces la gente bautiza en la iglesia católica, hace una profesión de fe cuando ya son mayores, pero en realidad no entendieron el evangelio, entonces no eran salvos, pero se bautizaron después. ¿Tiene alguna importancia este bautismo si no son salvos? Deberían de hacerlo de nuevo. Bien, necesitamos hacer otra pregunta. Veamos la otra pregunta. Aquí está crucificado con él, sepultado con él y resucitado con él. Aquí está el bautismo en agua. Miren lo que el bautismo en agua ilustra y proclama: muerte, sepultura cuando lo meten al agua y resurrección. Muy bien. ¿Para quiénes es solamente el bautismo? Hermanos, para los creyentes en Cristo Jesús, los que han puesto su fe sola en Cristo como Salvador, aquellos que han sido perdonados, como lo sabemos según la Biblia. Vean aquí en Hechos 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
Esta es la historia de Felipe, el eunuco de Etiopía. Este eunuco estaba regresando de Jerusalén. Probablemente era un prosélito del judaísmo. Y a lo mejor vio en Jerusalén que los creyentes eran bautizados. Este hombre estaba siendo atraído por el Señor y estaba leyendo un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Qué pasaje era? Ese, Isaías 53. Este es un pasaje, oigan bien, es un pasaje muy bueno para leer, porque ¿quién cumplió Isaías 53? El Señor Jesucristo. Entonces Felipe le predicó a este eunuco acerca de Jesucristo. ¿Me entienden? Y estoy seguro que le habló acerca de su muerte, sepultura y resurrección. Si usted lee al final del versículo 36, el eunuco hace la pregunta: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y la respuesta está en el versículo 37. Que si crees de todo corazón, bien puedes. Así que, ¿cuál es la condición para ser bautizado? Creer en Jesucristo, creer que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios, que se hizo hombre, que murió por nuestros pecados y resucitó. Esta es la única condición, hermanos. No tienes que prometer nada. No necesitó el eunuco prometer que iba a someterse a Cristo en el futuro. No, solo fue necesario creer. ¿Y qué vemos en el versículo 38? Hermano, podemos notar que Felipe lo sumergió en el agua y se levantó del agua. Este es el bautismo en agua. Pero es el resultado de creer en Jesucristo. No es una condición para la salvación. ¿Ya? Le presentó el evangelio, creyó y se bautizó. Muy bien. Hechos 18:8. Notemos el orden. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo, creían y eran bautizados. Ustedes ven, oyendo, creían y eran bautizados. Ese es el orden. ¿Me entienden? Vamos a otro pasaje. Este pasaje me gusta, fíjense, hermano. Porque lo que la gente necesita no es oír del bautismo en agua. Pablo lo dijo: pues no me envió Cristo a bautizar. No es eso lo que necesitan las personas para ser salvos, sino a predicar el evangelio. O sea, ¿qué es el evangelio? ¿Entienden? Bien. Pregunta. Hermanos, fíjense que si alguien cree que este versículo está diciendo que el bautismo salva, ¿cuáles son los problemas que resultan al requerir el bautismo en agua para la justificación? Hermanos. Bueno, número uno, viola y anula la gracia de Dios. ¿Ya? Si quieres o si requieres o agregas, aunque sea una obra humana o ritual eclesiástico a la obra consumada de Cristo en la cruz, estás diciendo en efecto que Cristo no ha hecho lo suficiente. ¿Verdad? Recordemos que Cristo en la cruz gritó: consumado es. Ya no hay algo más que hacer. Cuando alguien dice que es necesario ser bautizado para la salvación en adición a la fe, en realidad está diciendo: yo creo que Cristo no hizo lo suficiente en la cruz. Y eso dice Gálatas 2:21, hermano. Miren, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si fuera posible ser salvo por medio de nuestras obras, entonces Cristo murió en vano. Romanos 11:6, de nuevo. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si agregamos una obra a la gracia, ya no es gracia. Y el bautismo en agua es una obra, hermano. Bien.
Efesios 2, y hay más pasajes. Acuérdense que la salvación es por gracia. Muy bien, no por obra. Dice Efesios 2, 8 y 9. 2. Entonces, requiere que la Biblia enseñe dos caminos de salvación. Uno para el Antiguo Testamento, solo por fe, y otro para el Nuevo Testamento, solo por fe más obras. Hermanos, cuidado, tenemos que tener cuidado. Romanos 4:5, 4:4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea que al que cree que la salvación es por obra, entonces tiene deuda. Usted tiene deudas, hermano. ¿Vea? En el versículo 5, ¿cuál es la única cosa que no es obra? Es la fe. ¿Me entiende? Mire, tenga cuidado. Usted se endeuda si cree que es por obra la salvación. Si usted lee en el capítulo 4 de Romanos, ¿cuál es la obra que Pablo enfatiza que no podía salvar a los israelitas en el Antiguo Testamento? Fue la circuncisión. ¿Fue un mandamiento de Dios la circuncisión? Sí. ¿Pero podía salvar a alguien? No. Pero fue un mandamiento de Dios. Pero aún las obras que fueron un mandamiento de Dios no podían salvar. Y el ejemplo de esto fue Abraham. Él fue justificado antes de la circuncisión. Muy bien. Si alguien pregunta, yo creo que, si alguien dice que necesita la cena del Señor para ser salvo, ¿qué le dirían ustedes? No, ya fue salvo. ¿Por qué? Porque no es un requisito para la salvación, solo la fe en Jesucristo. Aunque es una ordenanza de Dios, sigue siendo una buena obra. Ahora pensémoslo bien. ¿Había bautismos en el Antiguo Testamento? No habían, hermano. Habían algunos lavamientos ceremoniales, pero no bautismo en agua. Entonces, ¿fue más fácil ser salvo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento? No, no tiene sentido. Sería un problema muy grande. Vamos al punto 3. Bueno, en Romanos 4:5 dice, más al que no obra, si no cree, mire, su fe le es contada por justicia. O sea que, mire lo que el versículo 5 dice, hermano, que la única cosa que no es una obra es la fe. Más al que no obra, si no cree, su fe le es contada por justicia. Qué lindo, ¿verdad? Mire, muy bien. ¿Cuáles son los problemas que resulta requerir el bautismo en agua para la justificación? Veamos el punto 3. Entonces, requiere que veas numerosos versículos de la Biblia como incompletos porque no enseñan el bautismo en agua, tales como Romanos 5:1, Juan 3:16, Juan 3:18 y Juan 5:24. Así que cuando alguien está leyendo San Juan 3:16, uno podría decir que sí, esta es una de las condiciones para la salvación, pero esto no es todo lo que uno necesita para ser salvo. ¿Qué dice San Juan 3:16? Hermanos, ¿qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo no está incompleto, está correcto. ¿Me entiende? Si usted estuviera en una isla y lo único que tiene es el Evangelio de Juan y lo lee una y otra vez, y el libro dice que la persona que cree en Jesucristo tiene vida eterna, y esta persona cree en Jesucristo, se salva, sí, pero nunca dice que uno necesita ser bautizado. Si ustedes leen el Evangelio de Juan, nunca te va a decir que necesita ser bautizado para ser salvo. Porque no habría otra persona que lo bautizara en la isla, ¿va? Porque no se puede bautizar a sí mismo, ¿ya? Ojalá, hermanos, pero no hay. Si una persona hace profesión de fe y se bautiza, pero en realidad no entiende el Evangelio, hermanos, no ha sido salva. ¿Me entienden?
no ha sido salva. Voy a poner un ejemplo. Quiero que busquen Hechos 19 del 1 al 5. Por favor, hermano Saúl, Hechos 19 del 1 al 5. Sí, hermano. Aquí Pablo, quiero poner el contexto, encontró a algunos discípulos de Juan el Bautista. Vamos a ver qué pasó aquí. Hechos 19 del 1 al 5, ¿verdad? Sí, sí. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos les dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Bien. Aquí Pablo se encontró con algunos discípulos de Juan el Bautista. Y ellos antes habían hecho una profesión de fe. Habían respondido al mensaje de Juan. Pero habían algunas cosas que ellos no entendieron del mensaje de Juan. No entendieron el evangelio. Entonces Pablo les explicó el evangelio y que la persona que Juan estaba esperando fue Jesucristo. Entonces creyeron en Jesucristo y fueron bautizados en agua. Este es el único ejemplo, hermanos, en la Biblia en que algunas personas fueron bautizadas 2 veces. ¿Por qué? Porque la primera vez no fueron salvos, sino hasta la segunda vez. Pusieron su fe en Jesucristo y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora se estaban identificando con Jesucristo. Muy bien. Vamos al cuarto. Porque el bautismo en agua del creyente no quita las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Eso dice el versículo 21. ¿Vea? Porque en el bautismo el creyente anuncia a los demás que Cristo ha perdonado todos sus pecados por su muerte y resurrección. O sea que cuando alguien se va a bautizar en agua, él está anunciando, él está dando un testimonio público de que creyó en Cristo, que sus pecados fueron perdonados y que él se está identificando con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Hermanos, en el momento del bautismo en agua, estamos proclamando a los demás y decimos, yo tengo una buena conciencia hacia Dios. Hay gente que no es salva, hermanos, y no tiene conciencia hacia Dios. Yo cuando me convertí al evangelio, hermano, a Cristo, que creí en él, hermano, yo entendí el evangelio, comprendí el evangelio, el mensaje. Hermanos, y ahí comenzó mi vida cristiana en intimidad con el Señor. A veces el pastor me decía, usted va a dirigir ahora esta tarde, hermano Johnny. Estaba cipote, yo joven, de 16 años. Y yo le decía, no, hermano, no voy a poder dirigir. ¿Por qué, hermano? Es que me siento mal con Dios, le decía. O sea, yo tenía una buena conciencia. Hay gente que no, hermano. Ahí pasa el púlpito, hermanos, como sea, ¿verdad? No tiene una buena conciencia. Pero yo sí, hermano. Dice que el bautismo en agua no quita las inmundicias de la carne. Y que una vez escuché a un pastor predicar que en el bautismo en agua iban todos los pecados en el río. Y yo dije, Dios mío, lo que está diciendo este hombre. Hermanos, en el momento del bautismo en agua estamos proclamando a los demás, yo tengo una buena conciencia hacia Dios. Pero ¿cómo es que obtenemos una buena conciencia hacia Dios, hermano? Esa es la pregunta. Es por medio de ser salvos, sabiendo que todos nuestros pecados son perdonados. Entonces, el bautismo en agua
no nos salva. Es un tipo de la salvación. Y es una manera de proclamar a los demás que he sido perdonado de todos mis pecados y tengo una buena conciencia porque mis pecados ya han sido lavados. Muy bien. Hay varios pasajes acá, ¿verdad? Como por ejemplo, Hebreos 10, del 10 y hasta el 14. Mire lo que dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez, para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Me gusta este versículo, hermano. Hebreos 10, 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya pagó Cristo. La deuda ha sido pagada completamente. Entonces, el contexto de estos versículos, ¿por qué es que Pedro está hablando en estos versículos del bautismo en agua? Voy a decir por qué. El bautismo en agua involucra hacer la voluntad de Dios. Fíjense bien. Está en 1 Pedro 3:17. Después de la salvación, y normalmente era lo que iniciaba el sufrimiento, porque Cristo en el primer siglo, y a veces en el día de hoy, yo escuché un relato, hermanos, de un evangelista estadounidense que se fue a la India y pudo guiar a varios hindúes al Señor. Y hubo una gran agitación en el pueblo hindú y los nuevos creyentes querían ser bautizados. Decidieron hacerlo como a las 2 de la madrugada, porque sabían que los hindúes estarían muy enojados con esta proclamación pública de su fe en Cristo. Entonces hicieron este culto a esa hora, pero los hindúes se enteraron y una muchedumbre corrió hacia los creyentes y empezaron a golpearlos, quemaron 2 templos cristianos y este evangelista fue corriendo a la selva en la medianoche para salvar su vida. Proclamación pública, lo hicieron. ¿Qué más? 2. El bautismo en agua es otro medio de dar testimonio público a los incrédulos con el deseo de verlos venir a Cristo y que vean que sean salvos. ¿Ya? Lo que Pedro menciona varias veces en este libro. Él quería que fueran salvos. Recuerden que en la iglesia primitiva y en muchos lugares hoy en día no es en el momento en que creemos cuando empezamos a sufrir por Cristo. Es cuando somos bautizados y hacemos una proclamación pública a otros que somos salvos. En la iglesia primitiva realizaron bautismos muy prontos después de ser salva la persona. Por ejemplo, el día del Pentecostés, unos 3,000 fueron salvos y fueron bautizados. Rápido los bautizaron. Pero recuerden que ellos eran prosélitos judíos. Estaban acostumbrados a tipos y símbolos. Hoy en día hemos visto mucha confusión en cuanto al bautismo en agua. Pedro está hablando aquí de cómo hacer la voluntad de Dios. Y es la voluntad de Dios que seamos salvos. Y que después de ser salvos, seamos bautizados. Pero el tiempo cuando el sufrimiento empezará. Pero también es un tiempo cuando la gente proclamará su fe en Jesucristo para que los demás sean salvos. Hay muchos otros versículos en 1 Pedro que hablan de que Pedro está preocupado por la salvación de otras personas. Está en el 2:9, en el 2:12, en el 3:1, en el 3:15 y el 3:20. Bien, ahora veamos, comparemos escritura con escritura. Hechos 10, 36 al 46. Por favor, hermano Saúl, vamos a leer este versículo y Cayetano me va a leer el otro. Hechos 10, 44 y 48. Ok, dice Hechos 10,
36 al 43, ¿verdad? Sí. Esta es la historia de Cornelio. Sí. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y vosotros sabéis lo que divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó al, que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Gracias. Aquí tenemos la historia de Cornelio. ¿Cómo fue salvo? ¿A quién envió Dios a predicar a Cornelio? Envió a Pedro, la misma persona que escribió esta carta, de primera Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Predicó el evangelio. ¿Y qué vemos en el versículo 43? Que para obtener el perdón de los pecados, ¿cuál es la condición para obtener el perdón de los pecados? Es creer en Jesucristo. Esa es la condición, hermano. No es el bautismo en agua. Vámonos a Hechos 10, 44 al 48, hermano Cayetano. Dice el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Muy bien. Aquí vemos que oyeron el mensaje, creyeron en Jesucristo, sus pecados fueron perdonados, recibieron el Espíritu Santo y después fueron bautizados. ¿Fueron bautizados para ser salvos? No, hermanos. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice aquí que ya tenían el Espíritu Santo antes de ser bautizados. No se puede ser salvo si no se tiene el Espíritu Santo. O sea, si no tenemos el Espíritu Santo es porque no somos salvos. Pero aquí ya tenían el Espíritu Santo. Muy bien. Terminemos, concluyamos. ¿Es usted salvo por la gracia, por la fe sola en Cristo solamente? No necesita ser bautizado para ir al cielo. De hecho, hay muchas personas que se han bautizado en muchas iglesias, hermano, y van al infierno. Para el infierno van, bien mojados, ¿verdad? Hermano, no, lo que necesita es creer en Cristo para ser salvo. Si usted ya es salvo, es su deseo hacer la voluntad de Dios, aunque esto signifique sufrir por la causa de Cristo. Y tercero, si usted ya es salvo y quiere hacer la voluntad de Dios, ya fue bautizado como proclamación pública de su fe en Cristo e identificación con Él. Bien, leamos el pasaje nuevamente. Primera Pedro 3, 21. Lo voy a leer yo. El bautismo que corresponde a esto ahora
nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, sí que pueden haber. Solo deja un momento ahí la lámina, hermano, para anotar. Vaya, hermano. ¿Listo, hermano? Hola, hola. Permítame, hermano Milton, solo quiero hacer algo, permítame. Ah, sí, sí, claro, hermano, claro, perdone que yo me levanté un momento y no sabía que estaba todavía en proceso, perdón, me disculpa.